panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. Nos han arruinado la vida. Nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. No veo ningún tipo de conflicto, ni veo que ningún empleado público deba estar preocupado por su puesto de trabajo. Precisamente el privilegio es ese, es que haya una persona que no trabaja, que esté ocupando una silla cobrando un sueldo que pagamos todos, que también paga la persona que apenas llega a poner un plato de comida sobre la mesa. Eso hay una decisión firme del presidente Milei de terminar con ese empleo político o ese empleo militante. Ese empleo va a dejar de existir. Que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de más de 100 años de decadencia. Pero volviendo a las ideas de la libertad, si bien vamos a tener que soportar un periodo de dureza, vamos a salir adelante. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas, en un día en el cual hubo un virtual feriado cambiario, es decir, el Banco Central directamente, prácticamente no vendió dólares y se generaron muchas dudas, incertidumbre respecto a los anuncios. Finalmente se anunció que los anuncios económicos relevantes, importantes, van a estar recién mañana, a partir de las 5 de la tarde, por parte del ministro de Economía, Luis Caputo. Pero claro, esos anuncios tienen distintas patas. La pata que debiera ser el ancla respecto a las expectativas de esta economía, que es todo el tema fiscal y monetario, el ajuste fiscal, por dónde va a pasar, el impedimento para el Banco Central de financiar al Tesoro con emisión monetaria, si eso se va a instrumentar todo eso en un decreto de necesidad de urgencia, cuál va a ser la dinámica de esas medidas, obviamente es lo esperado, cuál va a ser el formato del plan de estabilización
o el plan de sinceramiento, como lo llama Milei, el paso previo de sincerar muchos precios de esta economía. El principal, el dólar oficial, es decir, es un gobierno que inexorablemente va a comenzar con una devaluación del tipo de cambio oficial. Y justamente lo que hoy sorprendió, y por eso hubo un virtual feriado cambiario, es decir, no se pudieron hacer prácticamente operaciones de pago de importaciones, tampoco se liquidaron exportaciones, porque el Banco Central hasta el día de hoy está manejado por el directorio saliente de Miguel Pelle y los directores salientes del gobierno que dejó su lugar ayer, el domingo. Y eso generó que en el arranque del día, ante la incertidumbre de cuál va a ser el nuevo régimen cambiario, dónde se va a ubicar el precio fundamental de referencia de la economía argentina, que es el dólar oficial, para que a partir de ese dólar se paguen importaciones y los exportadores puedan liquidar, vender sus dólares a un tipo de cambio, ante todavía la incertidumbre de cuál va a ser el nuevo régimen cambiario. Hoy el Banco Central sacó muy temprano un comunicado, una circular, 10 menos 20 de la mañana, y directamente informó que se iba a hacer un mercado cambiario muy administrado, es decir, que no se iban a autorizar prácticamente operaciones en dólares al tipo de cambio oficial, estamos hablando, porque claro, el tipo de cambio oficial ha quedado en 380 pesos, 365 pesos en realidad, el dólar mayorista. Y todo lo que pague hoy el Banco Central, todos los dólares que otorgue a ese tipo de cambio, es una pérdida total, porque mañana ese va a ser otro el valor. Mañana o el miércoles, no lo sabemos, si los anuncios se van a hacer a las 5 de la tarde, no sabemos si mañana va a continuar este virtual feriado cambiario. Es muy probable que así sea. De hecho, esto hasta ahora no involucraba demasiado al pequeño ahorrista o al usuario de los bancos, que pudieron seguir haciendo otras operaciones dentro de los bancos, retirar un depósito en pesos, pagar cuentas, hacer distintas operaciones que se hace habitualmente en los bancos, pero hubo dificultades para pagar las tarjetas de crédito, el capítulo en dólares de las tarjetas de crédito. Aquel que hizo una compra al exterior o que se fue de viaje y estuvo gastando con tarjeta de crédito en el exterior, ahora cuando le llegó, y en estos días están los vencimientos de la tarjeta de crédito, el capítulo de dólares de la tarjeta de crédito, bueno, los bancos no tomaban el pago con pesos. Es decir, solo permitían el pago si uno tenía dólares en la caja de ahorro en dólares y con eso aplicaba el pago de la parte en dólares. No tomaban el pago en pesos. Eso obviamente generó más incertidumbre hasta que en un momento los bancos mismos empezaron a cubrirse y a tomar el pago en pesos, pero no a un dólar de 380, 365 pesos, que es el dólar oficial al cual deberían liquidar los bancos y pedirle los dólares al Banco Central, sino a distintos dólares, 460 pesos, 500 pesos. Ahí hay uno de los bancos de primera línea que hoy, si alguien quería hacer el pago de su tarjeta de crédito, la parte en dólares, efectivamente le convertía los pesos a un dólar de 500 pesos. Eso es el dólar oficial. A eso hay que sumarle 155% de impuestos. Con lo cual, alguien que pagaba ahí su tarjeta y pensaba que estaba haciendo un buen negocio, estaba pagando un dólar turista de alrededor de 1.270 pesos. Casi 1.300 pesos. El dólar oficial de 500 sumado todos los impuestos, que además no se pueden devolver, no los van a devolver en el 2024, sino que los van a devolver en el 2025. Bueno, todo esto generó obviamente mucha incertidumbre porque lo que se está discutiendo, insisto, es una pata fundamental para que se pueda destrabar el funcionamiento de esta economía, que es cuál va a ser el nuevo régimen cambiario, cuál va a ser el dólar de mañana, y veamos la placa de los distintos dólares, cuál va a ser el dólar oficial mañana. Fíjense, este dólar de 365 pesos, el mayorista, 400 el minorista, bueno, es un dólar que ya no existe más y que el Banco Central va a tener que determinar, vamos a ver si mañana o a partir del miércoles, cuál va a ser este dólar mayorista de exportación y de importación. Y esto es fundamental porque en base a eso
se van a fijar en los próximos días los precios de los autos, los precios de los combustibles, los precios de los alimentos. Es decir, según cuál sea este dólar, vamos a ver cómo van a ser los aumentos de gran cantidad de productos y servicios en esta economía a partir de los próximos días. Los dólares libres hoy, pese a esta incertidumbre, se mantuvieron muy tranquilos, alrededor de los 1.000 pesos. El dólar blue, el contado con liquidación, el dólar MEP, no se movieron. Y ese es el otro interrogante. ¿Por qué tanta calma si todo el mundo sabe que este dólar oficial por ahí esté en 750 pesos mañana o pasado, más impuestos, con lo cual haya un dólar de importación del orden de 900 pesos, 950 pesos? Y la pregunta es dónde va a quedar la brecha cambiaria, porque va a seguir el cepo. No es que con ese dólar los importadores que tienen una deuda con el exterior muy grande pueden ir a pedirle dólares al Banco Central para pagar al exterior esas deudas. Como va a seguir el cepo, va a haber muchos que no van a poder acceder a ese dólar oficial, va a seguir habiendo una brecha cambiaria, es decir, dólares libres más altos. La pregunta es cuánto. Algunos decían 30% más caro, 50% más caro. Lo que tiene que haber es una brecha mucho menor de la que hay hoy, que el dólar libre está 150% más caro que el dólar oficial, porque eso es insostenible. Ahora, todo esto, la indefinición, que todavía no esté definido cuál es el nuevo régimen cambiario, está generando un problema muy grande en la economía, que es que hay una verdadera corrida de precios. Es decir, hay unas grandes remarcaciones en todos los sectores de la economía, fundamentalmente en alimentos, en supermercados, en comercios, en la cadena de distribución, porque nadie sabe cuál va a ser el valor de reposición de las mercaderías, sobre todo las que tienen componentes importados. Y eso está generando remarcaciones muy fuertes en todos los sectores, una disparada de precios muy, pero muy importantes. Obviamente, hay algo directo, que es que la semana que viene, o en los próximos días, una vez que se fije el nuevo dólar oficial, hay algunos precios de esta economía que están directamente vinculados y se van a disparar inmediatamente. Por ejemplo, los combustibles, que ya aumentaron, en algunos casos casi 50% el fin de semana pasado, y que van a volver a aumentar si sube el dólar oficial. Vamos a ver a qué valor, si a 700, 750 pesos, más los impuestos para el impuesto país para la importación. Bueno, todo esto, como les decía, está generando verdaderamente mucha incertidumbre sobre lo que hay por delante. Fíjense cómo Milei ayer habla de que el gobierno saliente de Alberto Fernández dejó plantada una inflación de 15.000% en la Argentina. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. A su vez, tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Milei plantea un escenario dramático, exagera con los números anualizando tasas mensuales, por ejemplo, una tasa de inflación del 12% mensual, como ha habido en los últimos meses. Si uno la anualiza, es decir, la eleva a la 12 potencia, que es la forma, es un índice compuesto, cómo se calcula la inflación, es acumulada respecto al mes anterior. Si todos los meses diera 12% la inflación, el resultado sería una inflación superior al 300% anual.
si la inflación fuera 15% mensual todos los meses, como ha dado en los últimos meses la inflación de alimentos, la inflación anualizada, de nuevo elevada a la 12 potencia, sería 450% anual. Y el problema es que por delante, efectivamente, antes de poder ver una baja de inflación, primero va a haber una aceleración de la inflación. Porque, como les decía, esta es una economía que, como en otras épocas de la historia, y él cita el caso del Rodrigazo, en junio del 75, hay una inflación muy elevada, hoy de 180% anual, 190% anual, como va a terminar en diciembre el año, pero hay precios muy atrasados. Hay algunos que están adelantados y otros que están muy atrasados. Lo mismo pasaba en el Rodrigazo. En la previa había una inflación del 60% anual, pero también había precios muy atrasados, que alguien para hacer un plan de estabilización inicialmente tiene que descongelar para después poder estabilizar. Obviamente el Rodrigazo salió mal y fue un desastre. La economía argentina pasó del 60% anual de inflación al 400%. Y siguió así muchos años, en una situación totalmente descontrolada desde el punto de vista inflacionario, pero también desde el punto de vista social. Fíjense lo que ha pasado con los precios del inicio del gobierno de Alberto Fernández hasta el final, hasta el mes pasado. Hay algunos precios que se han multiplicado 8,8 veces, que es el caso del índice de precios al consumidor, el nivel general, se multiplicó 8,8 veces, casi 9 veces desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, pero hay algunos precios que están muy atrasados. Por ejemplo, todo el tema de tarifas públicas, luz, gas, agua, han aumentado solo 5,6 veces desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. El dólar oficial ha aumentado 5,9 veces. Es decir, son los precios que están atrasados. El tema de algunos servicios privados como comunicación ha aumentado 5 veces desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, cuando la inflación general aumentó casi 9 veces. Se multiplicó por 9 los precios de esta economía. Y en cambio hay otros precios que están adelantados. Por ejemplo, alimentos se multiplicó desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández casi 10 veces. En el caso de restaurantes, 11 veces. En el caso de las prendas textiles, 12 veces. En el caso del dólar blue, 13 veces se multiplicó el precio del dólar blue desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Claramente el dólar blue, el dólar libre, está adelantado. Por eso los que vienen del exterior, aún cuando ven estos precios, alimentos, incluso textiles, ni qué decir, cuando van al supermercado, les resulta todo muy barato, los que vienen del extranjero con billetes, con dólares. Ahora, lo que tendría que haber en esta economía es un sinceramiento de qué precios. Los precios que están atrasados, es decir, las tarifas públicas, luz, gas, agua, los combustibles que están también acá, fíjense, prácticamente 5 veces aumentaron, cuando la inflación general aumentó casi 9 veces desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, algunos servicios privados. Lo que no debiera tomarse como sinceramiento es que estén volando los precios de los alimentos, que ya están adelantados. Es decir, que los precios de los alimentos en la Argentina han aumentado más que la inflación general. Y lo que está ocurriendo en estos días, lamentablemente, es eso, ante la incertidumbre total de cómo sigue hacia adelante la política económica del gobierno entrante, que tiene su primer día apenas en gestión, se están adelantando precios que ya estaban adelantados. Es decir, que por ahora no tenemos el sinceramiento. Lo que va a ocurrir en los próximos días es que va a haber un sinceramiento de los precios que están atrasados y, obviamente, la idea es que no se disparen todo el resto de los precios todavía más, porque eso sería, efectivamente, ir hacia un Rodrigazo, ir hacia algo muy desordenado que termina generando no solamente más inflación inicial, sino una inflación que después es muy difícil bajar. Esto es lo que estamos viendo por estas horas. Esta es la discusión de fondo. Si hay a partir de mañana un plan de estabilización, evidentemente ha habido algo de improvisación, ha habido algo de urgencia en el tema del recambio de gobierno. Es un gobierno que ha llegado después de un balotaje en 20 días a la gestión. Y la pregunta, y vamos a dar algunos indicios mañana, es, ¿cuáles son en concreto las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo? Hoy hubo algunas medidas que anunció el vocero presidencial, algunas medidas como lineamientos generales para, de alguna manera, mostrar en la primera reunión de gabinete que había movimiento, ¿no? Que no se demoraban todos los anuncios para el día de mañana. Sí, había mucha expectativa por los anuncios que podían darse hoy. No hubo casi anuncios.
Manuel Adorni, flamante vocero presidencial, dio una conferencia de prensa a 8 de la mañana, muy temprano, con lineamientos generales, conceptuales, reiterativos de algunas cosas de las que dijo Javier Milei, el presidente, ayer. Sin embargo, tras la reunión de gabinete que hubo a eso de las 9 de la mañana, que se inició a las 9 de la mañana, hubo una segunda conferencia de prensa que en realidad fue un anuncio que va en la línea de recorte del déficit fiscal, recorte, ajuste en el Estado. Y ahí Adorni, el vocero, planteó que van a ir contra el empleo militante, defendió a los empleos públicos con trayectoria. Mostremos las fotos, porque hay varias fotos de la primera reunión de gabinete, que es toda una simbología, la primera reunión de gabinete de Javier Milei, mientras contás efectivamente lo que se anunció después de esa reunión de gabinete. Esa es la mesa grande que estamos viendo. Hubo varias fotos, mesa grande, mesa mediana y mesa un poquito más chica. Participaron las cabezas del Poder Legislativo, la vicepresidenta Victoria Villarroel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque obviamente muchas de estas medidas van a tener que tener aval legislativo. Pero Adorni básicamente se concentró en plantear que se van a revisar todos los contratos que hay en el Estado, que esa fue la instrucción presidencial a todos los ministros presentes. Estaban los 9 titulares de los ministerios, más el jefe de gabinete, más Secretaría Legal y Técnica, la parte de comunicación también. Y ahí lo que planteó además Adorni es que se va a comenzar a exigir el 100% de presencialidad en el Estado Nacional, en el Poder Ejecutivo Nacional, porque todavía hay sectores que están con trabajo remoto desde la pandemia para acá, no se regularizaron en todos los casos y entonces de la nueva gestión se plantea que se quiere saber efectivamente quién trabaja y quién no trabaja en el Estado Nacional, por lo cual a partir de ahora van hacia un requerimiento del 100% de presencialidad en los lugares de trabajo de la Administración Pública Nacional. Igualmente, estos anuncios que se hicieron hasta ahora no tienen nada legal atrás, ¿no? Hay un decreto, ¿no? Ni es que se ponen en marcha desde mañana. Ahora hay que ver cómo se efectiviza esas medidas, sino que fue un planteo de lo que se va a buscar a partir de ahora en esta nueva gestión. Claro. Ahí hubo distintas fotos de la reunión de gabinete. Se veía una reunión de gabinete, obviamente más reducida, ¿no? Con 9 ministros, la secretaria general de la presidencia, que finalmente es Karina Milei. Sí, que fue autorizada a partir de un cambio en un viejo decreto de Mauricio Macri que impedía a los familiares formar parte del Poder Ejecutivo, de los familiares, obviamente, de la gente que está integrando el Poder Ejecutivo. Hubo un cambio ahí para que solamente se le permita aquellas designaciones que son directas del presidente. Es decir, se mantiene la restricción para los ministros, para otros funcionarios, de designar familiares. El único que tiene la potestad es el presidente de la Nación. Y ocurrió un hecho gravísimo que recién se pudo ver con claridad después, hoy recién, que fue un ataque con un botellazo cuando el presidente Milei se dirigía a la Casa Rosada. Recién salía del Congreso después de jurar y a una cuadra en Avenida Rivadavia y Montevideo, una persona arrojó una botella de vidrio que pasó muy cerca del auto que llevaba Milei. De hecho, pasó muy cerca. A ver, disculpame un segundito, porque ahí ponen la imagen y demás, pero me avisan que está hablando Axel Kicillof, el gobernador que acaba de reasumir. Claro, su segundo mandato en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. A ver qué está diciendo. Un único pensamiento. No es verdad. No es verdad que no haya alternativas. Siempre hay alternativas. Y en este caso, la alternativa es clara y es el peronismo. Muchos afirman que el justicialismo y nuestro movimiento, por sufrir un traspié, una derrota electoral de la que recién hablábamos, que fue derrotado
Algunos fantasean con que el peronismo, el kirchnerismo fue enterrado. Bueno, hay que recordar que 45% de los argentinos y argentinas, y aprovecho para mandarle un saludo porque no pudo venir nuestro candidato Sergio Massa. ...45% eligió... como fuerza política histórica, como movimiento. Quiero decir que respetuosos de lo que ha ocurrido a nivel nacional, conscientes también, pero quiero decir que hoy, por voluntad popular, el peronismo gobierna la provincia más grande de la Argentina. Y no todos, porque tenemos... Y no lo hicieron solamente por respetar ideologías o banderas. Historia, no lo hicieron solamente por eso los y las bonaerenses. Lo hicieron porque comprendieron que en momentos difíciles y complicados hace falta más que nunca un Estado que defienda la producción y el trabajo, un Estado que defienda la educación pública, gratuita, universal, obligatoria, un Estado que defienda la salud para todos y para todas. Para hacer todo eso, lo dije con claridad, necesitamos los recursos y no estamos pidiendo ni nada extemporáneo, ni nada desubicado, ni nada que no tenga sustento. Estamos pidiendo mayor justicia distributiva para la provincia, que tiene buena parte de la producción, la industria y el empleo, pero tiene también buena parte de las necesidades, buena parte de las carencias y buena parte de las deudas. El asfalto necesita recursos, los hospitales necesitan recursos, somos los que menos recibimos. Le hemos sacado el jugo en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está Kicillof, que ha asumido de alguna manera el liderazgo de la oposición a Milei, si se quiere, ¿no? Hay una frase, lo que falta no se consigue con motosierra y ajuste, casi como contestándole a Milei. Sí, sino con más y mejor Estado, plantea. No solamente no se consigue con motosierra, sino con más, redobla la apuesta, digamos. Él dice, se consigue con más y mejor Estado. Este es un discurso que está dando ahora ante la gente que se cuando congregó. Plantea que hay otra alternativa que no es el shock. Exactamente. Antes había dado un discurso dentro de la Asamblea Legislativa bonaerense, ¿no? De las dos cámaras. Y ahora estaba dando este otro discurso en el día de su reasunción, con la presencia en la legislatura bonaerense de Cristina Fernández de Kirchner, que no había ido a ninguna jura de ningún gobernador, y a la única jura que fue, no es casualidad, es a La Plata, a la de la reasunción de Axel Kicillof. A ver si se lo ve a ver en este otro segmento de Kicillof. A Cristina Fernández de Kirchner, ¿estaba risueña como estaba ayer con Milei? No, me parece que no tanto. Fernández de Kirchner, a ver. Un poco más seria. A ver. Estamos obligados a decirlo. Pese a todas las dificultades, los bonaerenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda,
de educación, de salud, de infraestructura, no se consigue ni con motosierra ni con ajuste. Bueno, ahí está la frase. Ahí está la frase de Kicillof cuando estaba adentro en la Asamblea Legislativa en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente ha de alguna manera tomado la posta del liderazgo de la oposición. Además le está reclamando fondos para la provincia de Buenos Aires, Sí, claro. que es lo que hacen siempre los gobernadores de la provincia de Buenos Aires Totalmente. al presidente de turno. Totalmente. ¿No? Lo que sucede es que ahora por primera vez en mucho tiempo el gobernador no es del mismo signo político que el presidente. Sí, de hecho, ese reclamo se lo han hecho todos los presidentes, sobre todo a los presidentes que no son del mismo partido, pero también a los propios, y no siempre tuvieron éxito. El único que tuvo éxito fue Eduardo Duhalde con Carlos Menem, que fue donde se generó el famoso Fondo de Reparación del Conurbano bonaerense. Ahora volvemos al tema de Cristina y ese momento, si se quiere, de sonrisas cómplices con Javier Milei. Quiero que cuentes qué había detrás de todo eso, ¿no? Sí. Cristina, que no le entregó el bastón presidencial a Mauricio Macri cuando correspondía, porque en su momento era en 2015 presidenta y no se lo quiso entregar a Mauricio Macri. Ahora, en este caso, siendo vicepresidenta, fue quien le entregó el bastón a Milei. Ahora vas a contar, porque Milei quería que se lo entregue Cristina y Cristina evidentemente quería entregárselo a Milei. Estaba ahí muy sonriente. Vas a contar eso, que la verdad que a muchos llamó la atención. Bueno, gravísimo lo que ocurrió con este personaje que le tiró un botellazo al presidente Milei cuando avanzaba con la caravana descapotable y que hirió a un efectivo de la custodia presidencial. A un subcomisario de la Policía Federal. Hay una imagen, vamos a ver, Maxi, el momento en el que el botellazo le pega al custodio. Ahí vemos cómo se agacha y cómo hay otros que miran al piso, que es lo que había pasado. Tuvo un corte, el subcomisario debajo de la oreja, nada grave, lo atendieron en Casa Rosada, no necesitó ser hospitalizado. Y ahí vemos el momento también en el que Milei y su hermana Karina reaccionan frente a lo que había pasado. ¿Quién es esta persona? Fue identificada como Gastón Mercancini, tiene 51 años y te voy a contar dos hechos. Acá vemos algunos de los antecedentes. Fue exdirector de Cultura del municipio de Concepción del Uruguay en Entre Ríos y el entonces intendente en el 2013 lo echó por decreto. El decreto de despido marca que era un cargo político y por cuestiones personales Mercancini dejaba de ser funcionario. Ayer, después de esto, algunas personas que estaban en el lugar vieron el momento que tiró la botella y le dicen a la policía de la ciudad. Y acá vemos el momento en el que la gente lo increpa. Inclusive hay un agente de la policía de la ciudad que de alguna forma lo retiene. Ahí vemos a dos policías. ¿Por qué no quedó detenido? Hoy en la policía de la ciudad explicaban 3 hechos. El primero... ¿Sabes qué? Le importa un solete lo que hace Milei. 3 hechos. El primero, no había en ese momento una denuncia formal por lo que había ocurrido. El segundo, lo revisan a Mercancini y no encuentran entre sus pertenencias nada que marcara en el hecho de que había arrojado una botella. Y además, cuando consultaron si tenía alguna orden de detención de algún lugar de algún juez del país, no tenía nada. Por eso lo dejan ir. Hoy, cuando el tema empieza a cobrar otra trascendencia, sobre todo porque la policía de la ciudad hace formalmente la denuncia, el juez federal Ariel Lijo, que es quien tiene la causa, ordena la detención. Una noticia de último momento es que hace un rato allanaron un domicilio en Parque Avellaneda y no lo encontraron. Inclusive, esta persona estaría, y esto lo ponemos en potencial por alguna información, en situación de calle. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires tiene registrado que desde julio hasta hoy estuvo viviendo en algunos paradores de la Ciudad de Buenos Aires. Y que inclusive en uno de ellos no lo dejaron entrar y por esa situación rompió los vidrios de una camioneta de la gente que trabaja en los paradores y que le valió una causa judicial en la que fue condenado en un juicio abreviado por daño agravado. Esa causa ya está cerrada, inclusive en su momento tuvo una tobillera electrónica que ya no la tiene más porque, digamos, la condena la terminó de cumplir.
Pero ahora, con la orden de detención, está siendo buscado por la Policía Federal, que es la fuerza que tiene a cargo la investigación junto al juez federal Ariel Lijo, y bueno, se está tratando de dar con esta persona. Para detenerlo, ¿no? Porque la verdad que un hecho muy grave. Muy grave. Y además, tirarle a un presidente una botella de vidrio que terminó impactando sobre un efectivo. Claro, pasó muy diciendo, cerca. Está todo sangrando, se había puesto camisa y corbata para hacer efectivamente la guardia personal del presidente, todo ensangrentado y demás. Bueno, felizmente no ocurrió una tragedia, pero claramente solo en la Argentina una persona le tira una botella al presidente en medio de la caravana, después se va a su casa. Además, sobre todo porque en el momento... no permanece detenido durante toda la noche. Lo retuvieron porque no quedó claro qué es lo que había pasado en ese momento. Lo que cuenta la policía es que no tenía elementos para dejarlo detenido. Y interviene el juez Lijo porque es una causa federal, es una agresión directamente, un ataque al presidente. Hay que ver después, cuando lo detengan, qué delitos le imputan. Lesiones leves seguro. Habrá que ver también resistencia y atentado contra la autoridad, posiblemente. Que es más grave. Posiblemente también que son más graves. Está llamando Gonzalo Sorgo desde el móvil. Gonzalo, ¿qué está pasando? Maxi, buenas noches. Estamos en la puerta del Hotel Libertador, donde hace media hora aproximadamente llegó Javier Milei. Y recién escuché que estaban hablando sobre el botellazo del día de ayer. Bueno, lo que pasa ahora en la puerta del Hotel Libertador es que aumentaron el protocolo de seguridad y pusieron un doble vallado que hasta el viernes, hasta el sábado, no estaba. Después de lo sucedido en el día de ayer, las personas ahora van a estar de este lado de la valla y no tan cerca de la puerta del hotel. Como te decía recién, 19:51 llegó Milei, se bajó del vehículo. Se lo vio un poco cansado, Maxi, te digo, pero todavía no llegó Karina. Muy pocas personas están en la puerta, no como todos los días que estuvimos haciendo aquí guardia, donde se lo veía a muchísimas personas, pero te repito, mirá lo que es el doble vallado para tener una distancia un poco mayor a lo que es el vehículo de Javier Milei. Bien, Gonzalo, volvemos ahí en cualquier momento y contamos la situación que se dio ayer entre Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta saliente, y Javier Milei, el presidente entrante. ¿Cómo es la formalidad? Porque en realidad, ¿quién tenía que tomarle el juramento a Javier Milei? Javier Milei, el juramento se lo tenía que tomar la vicepresidenta, pero no la saliente, la entrante. Es decir, Cristina le pasaba el mando de la Asamblea Legislativa, se trata de eso, no es que el vice le toma al presidente, no. La vicepresidenta, que es la presidenta de la Asamblea Legislativa, le pasa el mando a la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa, que era Victoria Villarroel. No, se pusieron de acuerdo tanto el equipo de Cristina Fernández de Kirchner como el de Javier Milei para que el traspaso sea de la vicepresidenta saliente al presidente entrante. Es decir, esa imagen fue una imagen buscada. Sí, totalmente. Fue una imagen donde la que le da ahí, le traspasa el mando, le da el bastón y demás, es Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Y en eso estuvieron de acuerdo tanto Cristina como Milei. Fue una decisión compartida. Sí. Por eso es Milei después el que le toma de alguna manera juramento. Digo de alguna manera porque en ningún momento ni Cristina le habla a Milei a la hora de tomar juramento, sino que es Milei el que jura. Él hace un monólogo y lo mismo hace Victoria Villarroel después ante Milei. Pero bueno, hubo chistes sobre el bastón, de mando, tenía con los 5 perros. Ahora vamos a ver la imagen esa donde Milei le diría a Cristina, quédate tranquila. Y vas a contar por qué es esa imagen donde le dice, quédate tranquila cuando Cristina se está retirando. Pero bueno, en el bastón estaba, ahí en el puño del bastón, estaban los perros de Milei. Exactamente, y Cristina le hace una broma sobre eso. Sí. Y por eso las risas sobre el tema de los perros, a los cuales ya se sabe, el flamante presidente le llama sus hijos de 4 patas. Sí. Entonces, ahí viene el Conan, chiste. Murray. No me pidan los nombres de los perros de... Robert, Robert, Lucas. No, bastante con que es el nombre de mis hijos como para acordarme de los perros del presidente. No son economistas, son premiados. Y Milton, obviamente, Milton. Sí, Milton, claro. Ahí está.
Muy bien. Bueno, fíjense la cara de atrás de Alberto Fernández. No, es que... Bueno, ¿y por qué la complicidad esta de quédate tranquila? Quédate tranquila, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Cristina le pidió a Javier Milei que le saque la custodia policial dependiente del Ministerio de Seguridad, de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad, que va a ocupar ya ahora Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner insiste con que Gerardo Milman, ex asesor estrechísimo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y también en la campaña electoral, sabía del atentado que iba a sufrir Cristina Fernández de Kirchner frente Estamos contando el quédate tranquila, ¿no? El quédate tranquila, esa imagen de que el quédate tranquila. La despedida. ¿Por qué? La despedida entre Milei y Cristina. Sí. Entonces, lo que quería Cristina es que la custodia, a partir de ahora, de ella, que es de la Policía Federal, dependa directamente de Casa Militar. ¿Cuál es la diferencia? Que Casa Militar se reporta a la Secretaría General de la Presidencia y no al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Cristina no quería que Patricia Bullrich supiera de sus movimientos, supiera el ida y vuelta de la custodia que ella tiene como expresidenta, y por eso le pidió a Javier Milei, ya se lo había informado, se lo había pedido informalmente antes de la asunción, y se lo recordó en esa despedida final, que es donde Milei le dice quédate tranquila o quédese tranquila. Difieren ahí las fuentes de si la tutea o la trata de usted. Pero va a pasar la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, y tengo entendido de todos los expresidentes, a depender de Casa Militar, por lo cual la jefa de todo eso va a ser Karina Milei y ya no Patricia Bullrich. Atención, porque esa imagen, ¿no? Y las sonrisas previas, pero sobre todo esa imagen, ¿no? De quédate tranquila y demás, sí, me parece que es una señal de Milei, que después lo ratificó en el discurso, donde dice no vine por revanchismos, todos los que quieran subirse... No va a haber persecución. No va a haber persecuciones, todos los que quieran subirse al cambio son bienvenidos. Me parece que es una señal muy pragmática y muy inteligente. Obviamente Milei sabe que a algunos sectores no le gusta nada que esté a la sonrisa con Cristina Fernández de Kirchner, o que le diga quédate tranquila, en un gesto muy amable. Y obviamente Cristina también sabe que sus seguidores más acérrimos no están muy contentos viéndola sonriendo y haciendo chistes sobre el bastón presidencial de Javier Milei. Pero me parece que es una imagen que aporta a pacificar. Porque lo que necesita Milei fundamentalmente ahora es resolver los problemas de fondo, resolver el problema económico. Y lo que necesita es, bueno, la sociedad está muy tensionada, necesita pacificar. Me parece que es una jugada muy inteligente de Milei en ese aspecto. Y si Cristina estaba efectivamente muy temerosa de Patricia Bullrich manejando el tema de la custodia presidencial... Sí, al ser personal de la Policía Federal, me parece que es un gesto institucional importante el que emite Milei ahí. Después, bueno, las causas de Cristina serán cuestión de la justicia. De hecho, el propio Milei ha dicho que él no se va a meter en los temas judiciales, pero de alguna manera se escapa de esa grieta, ¿no? Y recordemos, es una imagen muy fuerte que fue buscada y que me parece que de alguna manera contrasta con esa imagen donde Cristina directamente no quiere entregarle y no se hace presente en el traspaso de mando a Mauricio Macri. Sí, contrasta también un poco con el ingreso de Cristina al edificio, donde hace el gesto con el dedo, el fuck you, a militantes mileístas que le gritaban cosas, la agredían verbalmente, pero es cierto que lo que importa es lo institucional finalmente, y en lo institucional se vio te diría, mejor relación entre Cristina y Milei que la que tenía Cristina y que la que tuvo en el acto Cristina con Alberto Fernández, y también Milei con Villarroel. Mucho más complicidad entre la vicepresidenta saliente y el presidente. Obviamente de lo institucional es lo deseable, pero me parece que ahí Milei está haciendo una jugada inteligente, porque lo que necesita es gestionar. Total. Va día uno recién, y me parece que lo que menos necesita es que se tensione la grieta en este momento, más allá de los problemas económicos. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, bueno, las medidas que se van a anunciar mañana desde el punto de vista económico,
y adelanto también político. ¿Qué pasa mañana en el contexto? Si va a haber DNU, ley ómnibus, ¿qué es lo que va a anunciarse en el día de mañana? Atención, porque hay una noticia que anticipa los anuncios económicos de mañana, Javier. Sí, la noticia es que hace unas horas, 2 horas nada más, la subsecretaría, el Ministerio, de Agricultura, Ganadería y Pesca, que hoy es secretaría, mejor dicho, sí, del Ministerio de Economía, decidió cerrar el registro de exportaciones de granos a la espera de medidas. A la espera... Atención, porque cuando se cierra el registro es que va a haber algún cambio impositivo o de tasas en las exportaciones de granos. Vamos a ver, porque obviamente hoy nadie liquidó nada, no se liquidó un solo dólar de exportación porque desapareció lo que era hasta la semana pasada el 50% de contado con liquidación y 50% en el oficial. Eso caducó ayer y hoy el precio para liquidar de los exportadores, es decir, traer los dólares y venderlos al Banco Central era 365 pesos. No hubo nadie que le vendiera al Banco Central un solo dólar. Pero esto es otra cosa, esto es que cierran el registro porque va a ser un cambio desde el punto de vista impositivo, además de los impuestos a las exportaciones de granos. Además se cierra lo que se llama técnicamente el registro de las declaraciones juradas de venta al exterior. Se cierra hasta nuevo aviso. Claro, exactamente. Cuando hablamos, en realidad no son impositivos, ¿no? Las tasas al comercio exterior, las retenciones a las exportaciones, los derechos de exportación, como se llama. La otra información es que mañana va a seguir este cuasi feriado cambiario, o feriado cambiario de facto, en el cual el Banco Central no le da dólares absolutamente a nadie, a la espera de los anuncios que van a ser fiscales, monetarios, pero también cuál va a ser el nuevo régimen cambiario, cuál va a ser el nuevo dólar oficial, cómo va a ser el nuevo cepo, bueno, dónde se va a ubicar el dólar de importación y el dólar de exportación en la Argentina. Así que mañana, de nuevo, seguramente va a haber dificultades para operar con el dólar oficial. Obviamente el Banco Central ya no vende el dólar ahorro, el dólar de 200 dólares por mes no se puede comprar, y también va a haber alguna dificultad con el pago de tarjeta de crédito con la parte de dólares. Una línea con Karina Milei. Pudo asumir como secretaria general de la presidencia porque su hermano Javier Milei derogó el decreto que prohibía la designación de familiares directos del presidente, del vicepresidente y los ministros. ¿Qué es lo que hizo Javier Milei? Mantuvo la prohibición, excepto para el presidente de la Nación, en los cargos que la Constitución Nacional establece que son de directa atribución del jefe de Estado, que son los ministros y los secretarios de Estado. Es decir, la prohibición se mantiene, excepto en esas primeras líneas del gobierno, porque la Constitución Nacional se lo permite y no fija ninguna prohibición. Ya está llegando Esteban Trebuch. Atención con lo que pase con el impuesto a las importaciones y los impuestos a las exportaciones. Con una suba del tipo de cambio muy grande, ahí se va a recaudar muchísimo y parte de eso va a ser la reducción del déficit fiscal. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana 20 horas. Chau, pásenla bien.